Yo no sé bien a dónde vamos. Estamos recorriendo un desierto. Oí un silbato y el tren se puso lentamente en marcha, semejante a una serpiente que se arrastra en la noche. Yo nací en el desierto. Los oasis son quizás solo una ilusión, espejismo que ofrece la piel de la adorada, encantamiento de creer que podremos detener el tiempo y sostener delante de los ojos el fuego de esa imagen, aquella lava que desaparece. Yo nací en 1927, hace 80 años, en este pueblo que se llama Río Loa. Es un pueblo que ya no existe casi en la práctica. Es estas cosas que se hacen y se deshacen en el desierto. Mi padre acababa de llegar de la India. Había trabajado 6 años en India y en Borneo como ingeniero químico, ¿no? Y lo contrataron en Alemania para venir a Chile, que se abría Chuquicamata también, estaban haciendo el planeamiento y de una fábrica de explosivos, naturalmente para extraer el cobre. Mi padre llegó a Chile viniendo por tomando un barco hasta Buenos Aires y de Buenos Aires cruzando la cordillera, ¿no? Y tenía una impresión que iba a dar en un lugar muy paradisíaco, que le habían enviado fotografía con muchos árboles y muchas cosas, y la verdad es que llegó a un desierto, el desierto más seco del globo. Cuando llegó había una lluvia y la gente estaba que salía a mojarse fuera y todo este otro, y que parecían que tenían un estado de locura, que mi padre no entendía cómo es posible, qué pasa, ¿no? Y es que, bueno, hace 80 años que no llovía. Revisando libros, encontré, por ejemplo, algunos collages de Max Ernst, ¿no? Que me parecieron extraordinarios, sobre todo que tenía una gran libertad para dar las imágenes, para concebir algunas cosas. Y esto me quedó muy grabado en la memoria. Años más tarde, cuando yo estuve a cargo de artes visuales en el Ministerio de Educación, hice una serie de pruebas y naturalmente 10 años más tarde yo hacía collage también, ¿eh? Pero para mí es como, digamos, un día te levantas con un ánimo de hacer poesía y otro día quisieras hacer una imagen distinta, ¿eh? Y eso es el collage.
yo busco materiales de finales del siglo XIX, ¿no?, que son los materiales clásicos para el collage y los más difíciles de obtener. Y tengo varios miles, naturalmente, de figuras. Si me pongo a trabajar, estoy como, digamos, como tratando de ver cuál solución se da. No tengo idea. Esta mañana, por ejemplo, no tenía idea qué iba a hacer. Entonces, al final lo que resulta más evidente es que uno ve un rostro que le llama la atención y lo conecta a este caballo. Pero el caballo no es el problema. Hay otra cosa que es, entre comillas, en nuestra época, los héroes de nuestra época. Tienen demasiado. Debíamos tener el chance, todos los seres humanos, de poder montar ese maravilloso caballo. Eso es la parte que se da mucho en el collage, que continuamente estoy desbloqueando algunas cosas. Es que es muy importante, que uno tiene que exigir su libertad, en todo caso. Conocí, por ejemplo, a dos personas que me son muy importantes. Una ha sido Rosamel del Valle, un hombre que ha partido de origen humilde, es nacido a principios del siglo pasado, en el 1900, me parece, 1901, y es un extraordinario poeta que se interesaba mucho también en el surrealismo. Y entonces me prestó libros, incluso ahora aún guardo libros que tienen la firma de él. Y otro poeta que tenía gran interés en el surrealismo, pero no solo en el surrealismo, sino que en la filosofía alemana, era Humberto Díaz Casanueva. Y ambos son paralelos a la creación del grupo Mandrágora, pero no son ajenos, como te dijera, son más independientes. Y en eso yo me sentí muy comprendido. Y me ayudaron, me facilitaron libros, y siempre tuvieron una actitud absolutamente abierta hacia mí. Y me decían, no cedas en esto, hay que tener una libertad. En estos lugares que ahora vemos desolados, en este instante en que visito el lugar, como en otras oficinas, las oficinas salitreras, que eran gran parte del siglo XIX, digamos, el final del XIX y el principio del XX, en tanto cesaba de producir el suficiente salitre, sencillamente arrasaban el lugar donde vivían, ¿no? Y el que quería se llevaba, digamos, algunos partes materiales de la casa, pero en la práctica era destruido el lugar. Había una escuela también, había un teatro que se hizo y que mi padre insistió, una parte de ese teatro era biblioteca incluso. Y cuando era niño, tenía yo 10 años, vi que se hizo un policlínico. Me es muy intenso esto, pensar de nuevo que en este lugar habían casas. Lo que veo ahora son
restos como de ruinas. Este viento me es conocido, si esto es con lo que jugábamos, ¿no? Y curioso, hay sensaciones muy fuertes. Por ejemplo, esta pequeña plaza, yo veo ahora que son 4 árboles grandes y claro, había una serie de hierbas y flores que ahora no ven flores, ve uno vidrio molido. Pero la situación es que, bueno, en mi recuerdo era una plaza grande y ahora veo que es una cosa mínima. Habían alrededor unos bancos también. Que se dan como constantemente en el desierto algunas maravillas también. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los espejismos. Es decir, nos prohibían a las 11 de la mañana salir más allá del balcón. Porque si tú salías de improviso, eran las 11:30 y cambiaba como el panorama y veías tú de improviso se ve como una niebla, como el mar, pero veías unas inmensas mariposas o una persona que andaba. Y el peligro estaba en que y allí se pierde mucha gente en el desierto y digamos, pierde la vida en muchas oportunidades, es que las personas siguen estos animales o personas que ven a lo lejos. El año 1949, Ludwig tenía una librería de usados en San Diego con Alonso Valle. Era una librería importante en cuanto a la carencia de libros que no tuvieran una función intelectual de primer orden. Por lo tanto, era una librería destinada a ser como los programas de cultura en la televisión, con público minoritario. Era un hombre muy generoso, de vastos conocimientos, manejaba el surrealismo mejor que todos nosotros, no solo por la escritura y la aparición, me imagino, de los primeros collages, sino porque él vivía en función del surrealismo. Su existencia era la de un surrealista extraviado en la calle San Diego, en los mismos años en que Miguel Serrano andaba buscando la flor inexistente, una flor junguiana por la calle San Diego en medio de las neblinas. Era gente que hacía de la literatura la vida. El movimiento surrealista surgió apoyado particularmente en algunas figuras que constituyeron aquello que se llamó la mandrágora, que como tú sabes es una planta que se supone que crece en los lugares donde ahorcan a la gente y por lo tanto es una cosa más o menos mortífera, o está en relación con la muerte, y hasta Maquiavelo escribió una obra sobre la mandrágora. Me da la impresión de que debe aparecer en los venenos antiguos, no estoy seguro. Ahora, ese grupo estaba compuesto por figuras muy importantes, que eran Braulio Arena, Teófilo Cid, nuestro amigo, pero que no estaba en la mandrágora, y después había otras figuras como Enrique Gómez Correa, que se formó en Europa, y había un culto mediante traducción, mediante los propios poemas y la propia vida de estos autores, pero también empezaron a traducirse libros aquí. Por ejemplo, entiendo que Braulio Arenas tradujo un par de obras del Marqués de Sade. Entonces empezó a rescatarse figuras que no eran leídas en Chile por proscripción natural o por falta de interés o falta de cultura. Y ellos hicieron una poesía que barrió. Ese era el concepto que ellos tenían. Barrió con
lo que podríamos llamar la poesía popular, la poesía patriotera, e hizo una poesía de exquisitos que no estaban dispuestos a ser cadáveres intelectuales. En el caso de Ludwig es paralelo a ellos, porque es menor que todos ellos. Y por tanto, él toma la rama dejada del surrealismo que había dejado el grupo La Mandrágora, y de ahí en adelante comienza a crear algo distinto. Jorge Cáceres era un problema porque era muy joven y era como el delfín de La Mandrágora, y yo lo vi bailando en el municipal a Jorge Cáceres, y había un par de poemas de Jorge Cáceres que me parecen maravillosos. Era un poeta muy, muy joven, de haber tenido 25 o 26 años, y lo recuerdo como un gran bailarín en un ballet expresionista que se llamó La Mesa Verde, que hizo Utov en el 48, lo vi. Y él debe haber muerto, no sé, el 49 o el 50. Era un muy buen poeta, pero yo creo que era allegado. Tenían ocupada para la última cena todos los apóstoles, y había lugarcitos que se iban llegando. Gonzalo Rojas, que era más joven, llegó, y Anguita, que era como una especie de invitado díscolo, para usar la terminología actual, y algo incómodo. La poesía surrealista nunca fue una poesía que llegara al pueblo, porque aquí los actos poéticos surrealistas eran muy menores. En cambio, en Francia, Breton trataba de convencer a algunos que era bueno cometer un crimen, así hacer un reality a partir de un crimen real y de ahí reconstruir la poesía. Además, recuerda que era psiquiatra Breton, ¿no? Entonces, esto no era un loquerío como creían muchos. Decían, esta gente debería ir a los más viejos al hospicio y los más jóvenes al manicomio. Ludwig y Susana tenían razón en cuanto a que si uno tomaba participación por un arte que no era proletario, había como una especie de juego de disquisiciones y de pensamientos casi obscenos para el momento social que se vivía entonces. Y el surrealismo caía en eso. Y tengo la impresión de que algo así también les ocurrió en Europa, dado que en Francia los surrealistas se comprometen con la revolución. Incluso hay una pugna entre ellos y se dividen. Ernst, Aragón, Eliard y otros están en la línea de o con el comunismo, y fuera del comunismo no hay nada, o fuera de la postura política. Entonces el surrealismo se vuelve político. Ahora, eso en nosotros no ocurrió porque ninguno de los personajes nuestros del Mandrágora, del surrealismo, tenía una postura política, digamos, revolucionaria. El 68, hicimos una experiencia extraordinaria. Yo renuncié al Ministerio de Educación y junto con Susana hicimos una especie de, llamémoslo así, un club que se llamaba Casa de la Luna. Allí la gente podía servirse un café y un pastelillo y se pasaban las películas que no existían en ninguna parte. Estaban las exposiciones, estaban los libros, todas las posibilidades en lo artístico. Y esto despertó para nosotros era realizar algunas cosas del surrealismo, con absoluta libertad. Pero entonces vino el embajador de Estados Unidos, vino gente de la oficina de investigaciones, vino gente del movimiento izquierda revolucionario, vino gente del Partido Comunista, y
todos venían a revisar nuestros archivos. ¿Cómo era posible que nosotros, digamos, tuviéramos este éxito tan violento con la gente, que eran 300, 400 personas que todos los días estaban dispuestos a cantar, a ver cosas, a ver películas, a hacer experimentos distintos, a ver exposiciones? Y entonces se dan cosas bastante increíbles, que hay como una desconfianza porque uno no quiere participar ni con los Estados Unidos, ni con la extrema izquierda, es decir, ¿con quién quiere participar al final? Esto produce como sospechas. Para esto anduve 40 y tantos años, tropezando en los muebles, quebrándome en los filos de todas las murallas que son párpados, que no tienen agua aquí, solo carbón sediento, solo ceniza, polvo que nos lleva. Y el viento allá en mi infancia, o aquí las ráfagas que rebanan el rostro con su fría mirada, y andar y preguntarse a dónde, en tanto que alguien cose en nuestra espalda la sentencia ignorada. Ludwig Seller y Susana Ball tienen una trayectoria fundamental en el surrealismo en Chile, así como lo fue la Mandrágora en fines de los años 30, en el 37, 36, cuando se funda, hasta el año 40 y tanto, cuando se disuelve, pero ellos siguen manifestándose después cada uno como literato. Y ya Ludwig en ese momento tenía ciertas cercanías y contactos con la Mandrágora, entonces él sirve de vínculo y mantiene en cierta manera el surrealismo y aglutina no solamente a surrealistas, sino que a otros exponentes de la vanguardia a partir de lo que se llama la Casa de la Luna, fundada en el año 68, que tiene unos meses de actividad, pero suficientes como para generar todo un cambio de una manera de ver, de visualizar la cultura. Es decir, no solamente el surrealismo, porque se vinculan también con otros pensamientos que son de vanguardia y que son libertarios, característica esencial. Y ellos, bueno, concluyen con esta gran muestra en la Universidad Católica, que es un hito dentro de la historia cultural, porque ya no solamente la historia del arte, sino una manifestación plástica, sino que hay una manifestación de pensamiento libertario que es sumamente potente en ese encuentro ahí en la Universidad Católica, el entierro de la castidad. El piso de la sala era irregular, ¿no? Era, como te dijera, que primero para entrar había que entrar a ver la exposición descalzo, y los ministros de educación, rectores de educación, no querían sacarse los zapatos, pero entonces ya estaban un poco obligados a transgredir sus hábitos. Había una ventana pequeña con una mujer desnuda, ¿no?, contemplando
personas. Algunos visitantes salían horrorizados y otros salían deslumbrados o simplemente impresionados. Pero fue la gran exposición surrealista que se ha hecho en Chile jamás. Se me da una cosa que hacer una pintura más libre, un collage más libre, un poema más libre en escritura, es lo natural para mí. Pero eso me conecta con un fondo que viene desde mi infancia y que viene de un paisaje precioso, ¿no? Y viene de personas que también he conocido y que me han dado una posibilidad de libertad. Esto es muy importante para mí. Hay un elemento fuertísimo a mí que mueve todo mi ser y es el mundo femenino. Yo creo que, es decir, no la mueve por cosas políticas, la mueve por adoración hacia ese mundo, ¿eh? Tengo una relación hacia ese mundo y Susana, mi compañera, o Beatriz, mi hija, o amigas que vienen aquí, es decir, no dejan nunca de sorprenderme. Es decir, yo me doy cuenta que en la parte poética es lo más fuerte que hay. Tengo un libro que se llama Del manantial, un libro Éxodo y otras soledades, en que hay poemas dedicados a alguna mujer. Pero lo máximo se da en un momento difícil para mí, en que voy a otro país, con otra lengua, con otras costumbres, que es Canadá. Y el año 72 hago un poema que resume como mi visión de lo femenino, que se llama Mujer en Sueño. Las mujeres en toda mi vida me han dado alegría, ¿no? Y yo creo que eso lo he tratado de responder yo, quiera o no, cada vez me impresiona algo y lo expreso, digamos, ¿no? Y claro, hay el poema más importante en esto y es de Mujer en Sueño, que hay 8 ediciones ya de este poema, pero hay Sílaba incandescente del deseo, hay poemas sueltos que si tú revisas siempre vas a encontrar una serie de cosas que tienen una connotación erótica y que esta piel femenina que lo enloquece a uno como una vegetación. Nos conocimos primero a través de la poesía de Ludwig Milosz. Yo estaba en una fiesta y de pronto sentí necesidad de tener poesías de Milosz que realmente había leído ya antes 1 o 2 poemas. Entonces me aparté de la fiesta, hice un largo viaje y llegué donde Ludwig y le dije, ando buscando los poemas de Ludwig Milosz. Ahí Ludwig, muy gentil, sacó un libro que había sido traducido
Y me lo pasó. Desde ese momento yo sentí que había una apertura, no solo a través de la poesía, sino a través de la amistad. Yo siempre lo encontré extraordinariamente exigente en plástica y también en poesía. Y él era extremo como para cortar una lámina de una mujer y ponerle una cabeza de avestruz. Entonces, yo era una persona de formación científica bastante racional, ¿no? Y me encantaban todas estas locuras, pero sin entender demasiado el significado de un collage, ¿no? Con el tiempo he profundizado mucho en el surrealismo y en obras que van más allá del surrealismo, que no es simplemente una surrealidad, sino que es un poco un jugar en el límite entre la inteligencia máxima y el disparate, entre la lucidez extrema y el absurdo. Nos llegó a la escuela de medicina unas dosis de mescalina y de ácido lisérgico para investigación. Y yo acompañé más o menos a 300 pintores a los cuales les ofrecí la experiencia y hacerlos pintar antes, durante y después del efecto, para ver si el ácido lisérgico tenía influencia en el proceso creador. Y evidentemente ello lo tiene, ¿no? Ensayamos con Claudio Naranjo los alucinógenos, ¿no? Llegaron primero 3 porciones, tiramos al sello, quien tomaba primero porque teníamos miedo, y me salió a mí. Después de media hora, tal vez, casi una hora de haberlo tomado, me di cuenta que la percepción mía había cambiado radicalmente. Y les dije a los dos, a Ludwig y a Claudio, la psicología está en la edad de piedra. La psicología pasa test para conocer a las personas y no sabe nada de las personas. Y con ácido lisérgico tú las miras y sabes todo, o por lo menos muchísimo. Entonces yo veía a Ludwig con un aura cálida, medio rosada, desplazarse con movimientos redondos, suaves y con una gran lucidez. Y veía a Claudio como de cristal transparente, porque Claudio era de una abstracción extrema, era puro pensar, puro cerebro. Entonces después hice otras experiencias con él, fuimos al cerro Santa Luz, no, al cerro San Cristóbal. Y Ludwig estaba tan encantado que quería volar. Y tenía que agarrarlo yo para que no se lanzara al abismo. El poema Reloj de oreja de Ludwig Seller, del libro Salvar la poesía, quemar las naves.
en que habla de su infancia, de sus comienzos. Quisimos usar la sal, que significa una limpieza, por esto que habla del reloj también, puede ser el reloj de arena, una transposición a todo eso, como una limpieza de alma. Y ver al fondo de aquellas pupilas ese mismo milagro, esa gracia fugaz con que los niños miran las tijeras, que al filo van cortando relojes en la arena. Y nosotros lo que queremos es vivir, sobre todo vivir. Ubu, 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 Ubú, ubú. ubu, 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 ubu. Y bueno, también tiene que ver un poco la poesía con el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que es un libro muy teatral, porque habla de los 7 sellos que se estarían abriendo para que la humanidad llegue al conocimiento más profundo acerca de la existencia y la muerte. Entonces, Derrame también es apocalíptico. Yo llegué a Santiago de Chile y levanté un taller de cerámica y empecé a trabajar en cerámica, hice murales cerámicos, trabajé en objetos, en cosas diversas. Tenía establecido una base dentro de la profesión de cerámica, pero no encontré eco. No pude hacer contactos buenos con los ceramistas, que eran muy celosos de sus secretos y todo, que es una cosa general en esa profesión. Y luego en las galerías no me daban bola, no encontraba yo una galería que se interesara en exponer mi obra. Entonces decidí, yo tengo intereses variados, entonces decidí abandonar la plástica y meterme a estudiar fisiología del cerebro, un área investigativa de la medicina que me interesaba. Y así fue que en la escuela de medicina conocí a Ludwig. Me volvió hacia la plástica porque me ofreció hacerme una exposición individual que durante 7 años yo no había ubicado a nadie que se interesara, ¿no? Entonces me dediqué a preparar esa exposición, que desde ahí no he vuelto mayormente a las ciencias y he seguido siempre en la plástica y en el contacto con la literatura, ¿no? Se ha dado una situación en la cual, como yo había dejado mi taller, empecé a hacer trabajo en colaboración con Ludwig Seller en la plástica. Esto fue a finales de los años 70 y en esa época comenzamos a hacer esta obra que nosotros llamamos Mirage, los espejismos. A mí en los 60 me ha sucedido mi encuentro con Seller y mi encuentro a través de él con el surrealismo. Y el surrealismo tiene 3 postulados básicos, el de la libertad, el del amor y la poesía. La poesía en el sentido amplio, no solamente de las palabras hiladas en versos, sino en su origen griego, que es la creatividad, ¿no? En la creación. Entonces, entre la creación, el amor y la libertad se ha desarrollado el resto de mi vida después de este encuentro.
Ludwig constantemente me contaba, mira, soñé que estábamos en la cocina, que yo iba de la estufa hacia el otro lado, y resulta que entonces pasé por la puerta y llegué al otro lado de la puerta y estaba en el desierto. O si no, me contaba, andaba por la calle con fulano de los palotes y de repente di la vuelta a la esquina y estaba en el desierto. A mí me intrigó muchísimo esta continuidad obsesiva de la presencia del desierto en la vida onírica de Ludwig. Y fuimos al desierto. El año 70. Yo vi los mirages. Por un lado, tengo ese contacto con él de haber entendido. Los mirages no son una alucinación, son realidades visuales comprobables físicamente, ¿no? Y luego está el hecho de que mirage, la palabra misma está conectada con espejo. Con la palabra espejo, con la palabra milagro y con la palabra esto de lo que se supone que es una ilusión. Entonces todo eso para mí es parte de mi vida con Ludwig. Para mi vida el encuentro con él es un milagro, el trabajo con él es un espejear de un ser en otro, ida y vuelta. Y luego el resultado de ello es también milagroso porque salen cosas que ni él ni yo preveníamos nunca. Cuando lo miramos, cuando está hecho, nos parece fenomenal. Al principio no se te ocurre que podría haber salido eso. Es divertido, ¿eh? Es un proceso entretenidísimo, ¿no? La visión poética de Ludwig Seller, he visto que me ha cambiado a mí totalmente como persona humana y que he visto que ha cambiado a otros también. Es decir, hay un aspecto de una creatividad sin término en Ludwig Seller. Hay una fuerza, una cosa interior que surge de él a borbotones durante toda su vida y en la cual influye a centenares, literalmente centenares de personas alrededor suyo con esta creatividad que nunca cesa en él. Y vive para esto, no hay ninguna cosa que le interese, no se acuerda con qué se hizo la salsa del pollo que comimos hoy. Él simplemente come, duerme, vive creatividad, vive poesía. Y él expresa esta creatividad en dos maneras, que es en lo verbal de su poesía y en las imágenes que hace en collage. Y me ha llevado a mí a encontrar el punto desde donde surge libremente también todo esto, y no hay que hacer nada en especial, simplemente hay que dejarse llevar. Un pez cruza mi sueño cada noche y abre un túnel de incienso en las almohadas. Sobre el vidrio que es piel, que corta el aire, pega después sus párpados, escucha. Las aguas me rodean, de una a otra pared siento temblar sus hojas cristalinas. Todo está aquí, respóndeme. Ola de vientre oscuro, signos que alguien dibuja ya en el fondo, como estrías del mismo espejo siempre. Si venimos del pez, hueso ardiente, empeñado en abrirse en sus espinas, si no hay piedad, si en el estanque pasan la red día tras día, ¿en dónde están los ojos que nos miran? ¿En dónde la raíz de ese lamento? Las ascuas del insomnio en las agallas que se inflan, se prolongan, buscan un metal frío. De ese país que lentamente se alza en las paredes secas del día y las semanas, salen a recibirme las escamas. Me incorporo entre llagas,
Pregunto por amigos que no existen, que son polvo molido por la lluvia. Me pesa cada trozo, cada porción del alma que recuerdo. ¿Estáis allí? Pregunto, ¿estáis allí? Invisibles, golpean las agujas en el telar sediento de la imagen y los vidrios se quiebran, se endurecen sobre la cicatriz de la corriente. Veo lágrimas en el rostro final, el pez que vuelve cada noche en sangre, que respira en mi almohada, que se quema en mi oxígeno y despierta. Detrás del vidrio estoy solo, tal vez en otro sueño, dando gritos. Esa posibilidad de elevar un globo en la noche no se nos dio, pero que uno tenga que, digamos, hacer 1000 gestos para detener ese globo y que el viento no se lo lleve es increíble, ¿eh? O hacer algunos dibujos entre las piedras y la arena. Y cuando niño a uno le parecía, bueno, pero sí, este es el día, no otro día, ¿eh? Son las cosas que también es la situación que quizás el poema se hace en una circunstancia y no en otra.